que mi amor sea decirte sí hasta el final. Aquí estamos, Señor Espíritu Santo, aquí estamos frenados por la inercia del pecado, pero reunidos especialmente en tu nombre. Ven a nosotros y permanece con nosotros. Dígnate penetrar en nuestro interior, enséñanos lo que hemos de hacer, por dónde debemos caminar y muéstranos lo que debemos practicar para que con tu ayuda sepamos agradarte en todo. Sé tú el único inspirador y realizador de nuestras decisiones. Tú el único que con Dios Padre y su Hijo posees un nombre glorioso. Tú que amas la suprema equidad, que la ignorancia no nos arrastre al desacierto, que el favoritismo no nos doblegue, que no nos corrompa la acepción de personas o de cargos. Y en todas nuestras opiniones no nos apartemos de ti. Y en el futuro, obrando rectamente, consigamos los premios eternos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José bendito, ruega por nosotros. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen. A medida con que midan, se usará para ustedes y les darán más todavía. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, es bueno que cada vez que leemos el Evangelio podamos hacernos una composición del lugar, ¿no? Que nos permite, con nuestra mente, también con nuestro corazón, recrear el lugar donde ocurrió el hecho, la parábola, el momento que el Evangelio nos retrata. Si nosotros nos acordamos, ayer hemos meditado la parábola del sembrador. Nos venimos en esta semana, bueno, hoy ya es día jueves, venimos en esta semana donde Jesús va tirando, podríamos decir, unos tips, ¿no? Para la vida del discípulo, para la vida de los apóstoles, para la vida de cristianos de todos los tiempos. Hoy decimos, Jesús nos ha dejado un perfil, un modelo para todos los bautizados. Es común a todos, aunque la gracia del Espíritu Santo nos permite que esa gracia en cada uno, somos distintos, se vaya viviendo, asumiendo de manera distinta. Decía que ayer compartíamos el Evangelio de la parábola del sembrador. Jesús, ante una multitud, se sube a una barca, se retira un poco de la orilla y allí empieza a enseñar con esa hermosa parábola donde decíamos en la reflexión, no todo nuestro corazón es piedra, no todo nuestro corazón es pedregoso, tiene espinas, no todo nuestro corazón es camino, tierra dura, no todo nuestro corazón es tierra fértil. A veces en distintas realidades de la vida van apareciendo distintas zonas donde la única semilla de la palabra de Dios se siembra. La fuerza está en la semilla, las circunstancias hacen que esa semilla pueda dar fruto. En ese mismo escenario, Jesús agrega lo que hoy hemos compartido en este capítulo del Evangelio de San Marcos, ¿no? ¿Por qué
esa semilla sembrada repercute en toda la vida. Ser luz y no lucir es un contrasentido. La luz está para lucirse, la luz está para iluminar, ¿no? De allí que uno se hace la pregunta, ¿no se puede ser cristiano bautizado sin luz? Es un contrasentido también. Lo mismo que es un contrasentido exigir y no dar, porque es tener un corazón mezquino. ¿Cuántas veces nosotros lo señalamos y nos duele, ¿no? Cuando uno pide mucho, pero no da. Es un contrasentido. ¿Se puede ser cristiano de verdad y tener un corazón tacaño? No da. El Evangelio de hoy es breve y podemos sintetizarlo en dos frases, ¿no? La primera es la de la luz. No se prende una vela para esconderla debajo de la cama. Una verdad evidente, ¿no? Se enciende una vela, una luz, quienes vivieron a lo mejor en el campo, cuando todavía no había llegado la electricidad, nos acordamos de esto, ¿no? A lo mejor un pequeño farolito, pero estaba colgado en el medio de la sala, del comedor, de la pieza, de la habitación, o a lo mejor puesto. ¿Se acuerdan esas velas de mecha con querosén? O después surgieron a gas, los soles de noche. Era todo un arte encenderlos, cuidar que la bombita, que era una ceniza, no se golpeara para que no se destruyera, y sin embargo eso daba luz y se lo ponía en un lugar alto. A veces había un alambre con un gancho para colgar allí el sol de noche, y toda la habitación, ¿no? El comedor, la cocina, la pieza, quedaba iluminada, ¿no? Es una evidencia que la luz ha sido puesta no para esconderla, ¿no? Se enciende para levantarla en medio de la casa, para que ilumine el espacio y se vean las personas, se vean las cosas, se distingan las cosas de alrededor, ¿no? Cuando a veces estaba a oscuras, uno decía, no te veo, no te distingo, no distingo las cosas. Entonces uno tanteaba porque más o menos se acordaba por dónde estaba. Y es lo mismo que cuando nos ocurre ahora que nos cortan la electricidad, a veces tan a menudo, y te toma desprevenido porque a lo mejor no tenías velas a mano, o bueno, ahora tenemos en el celular la linterna, antes por allí teníamos las luces de emergencia, nos ingeniábamos para que aparezca alguna luz. La cuestión es que sin la luz no distinguimos, no vemos, no sabemos dónde están las cosas. La segunda frase del Evangelio de hoy es como una ley de oro en labios de Jesús, ¿no? En el fondo siempre se sintetiza en esta verdad que aparece en todos los evangelios, ¿no? No hagas con otros lo que no querés que hagan con vos, porque la misma medida que vos usás se va a usar para con vos. Que a veces no nos acordamos tanto de esa frase, ¿no? O nos acordamos en los momentos de aprieto. Por ahí, cuando vienen los momentos duros o de prueba, o nos sentimos apretados por alguna situación, ahí nos acordamos, ¿eh? Que en tal momento yo podía haber hecho esto y no lo hice y ahora lo necesito. O a lo mejor pasando por las mismas circunstancias, nos acordamos que algún conocido, familiar o amigo, cuando pasó por lo mismo, yo me borré, o hice silencio, o no estuve, o me aislé, y ahí es donde viene esa culpa, esa carga, ¿no? Porque la medida que vos usas con los demás, también se usará con vos, pero no porque es una amenaza. Lo tenemos que tomar a esto como una amenaza. Tenemos que tomar como una ley de oro para que aprendamos, y es una pedagogía del Evangelio, para que continuamente aprendamos cuáles son las actitudes del discípulo de Jesús. Porque en el fondo esto es lo que Jesús hizo y dijo. Jesús no nos está pidiendo ni diciendo nada que Él no haya hecho y dicho.
Por eso es el Dios hecho hombre, porque ha puesto a nuestro alcance la verdad luminosa de Dios, que también ilumina a la humanidad, que ilumina al hombre, recrea y dignifica nuestra vida. Hay dos cosas, amigos, que en la vida son imprescindibles, ¿no? La primera es saber aceptar la luz de otros, porque así llega también a nosotros la luz de Dios. Uno no tiene que ser o pensar de manera egoísta donde uno es solamente la luz. Hay muchos que a nuestro lado son luz. Y es muy bueno que sepamos apreciar y aceptar la luz de otros. Y también es bueno aprender a regalar la luz a otros. Eso significa ser antorcha de Dios prendida en lo alto de la vida. Porque un cristiano apagado, ¿para qué sirve? Papa Francisco, vamos a hacer referencia también después en otro bloque de la catequesis, en la hermosa exhortación apostólica Evangelii Gaudium, lo menciona muchas veces, estos gestos y hechos concretos de la vida, ¿no? Si yo, bautizado, no soy luz, ¿para qué sirve mi bautismo y para qué sirvo yo? Si yo, pudiendo hacer el bien, no lo hago, ¿para qué sirve mi vida? Si yo, pudiendo estar en alto para iluminar las otras realidades de la vida, no lo hago, ¿para qué sirvo? Un cristiano apagado, ¿para qué sirve? Y hay otra idea imprescindible que es, si yo quiero que los otros me amen, también yo tengo que ser un don para los demás. Porque el darse del todo también dispone a recibir a todos. Recuerdo que San Juan Pablo II, cuando comenzábamos este milenio, en el año 2000 precisamente, en el jubileo del año 2000, muchos se acordarán, ¿no? Nos regaló un hermoso documento, Novum Milenio Ineunte, el nuevo milenio que viene. Y en esa convocación al jubileo del año 2000, tenía una frase que yo me acuerdo que la habíamos trabajado mucho en su momento y había resonado muy fuerte, ¿no? Como una especie de consigna y de meta para vivir en el año santo. San Juan Pablo II decía, yo tengo que ser un don para mis hermanos. De la misma forma, mis hermanos, o todo hombre, toda mujer, va a ser un don de Dios para mí. Qué fuerte esto, ¿no? Porque a veces uno tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, más que un don para los demás, soy una piedra, ¿no? O una espina, o un cascote en el zapato, pero la consigna es aprender a ser un don para el otro, de la misma forma que el otro es un don para mí. Y en esa dinámica experimentamos la vida nueva que siempre nos trae el bautismo, ¿no? Ser luz y ser un don para los demás. Porque en la medida que yo doy, se va a usar para conmigo. Y si yo soy un don para los demás, los otros van a ser un don para mí. Uno puede pensar, ¿no? En este momento de mi vida donde yo estoy, ¿yo soy luz? ¿Soy don? ¿O estoy escondido? ¿Soy una vela apagada? ¿O así? Cuando vieron esas velitas que se les junta mucha cera alrededor de la mecha y se van a estar prendidas, pero a veces en la misa nos pasa eso con los cirios que usamos en el altar, ¿no? Uno corta mucho la mecha, por allí la cera empieza a asfixiar el fuego y lo apaga. ¿Qué tipo de luz soy? ¿Qué tipo de luz soy? ¿Qué tipo de don soy para los demás? Buen día, Radio María. Bueno, buen día, Padre. Hermosa catequesis, Oski de Córdoba.
Bueno, una vez más, escuchándolo como todos los días. Y bueno, con respecto a la consigna, eh, soy una luz a veces muy fuerte para los demás, porque puedo llevar todos mis conocimientos sobre la religión, sobre Jesús, María, toda su vida a aquellos que lo necesitan y les hace falta, pero hay a veces soy una luz apagada para mí mismo porque no puedo vencer mis miedos y dificultades, y ansiedad y cosas que me hacen mal. Gracias, Oscar de Córdoba. Hola, Radio María. Soy Silvina de Córdoba. Sí, yo trato de ser luz para todos, pero a veces no se puede, porque la gente no está muy bien. Está muy negativa, muy cerrada. Pero yo trato de ser siempre trato de ser luz para todos y hacer el bien. Pero estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles. Pero yo no voy a cambiar. Yo siempre voy a ser así. Luz para los demás. Recen por mí, Silvina de Córdoba. Los quiero. Hola, Padre Daniel, buenos días. Soy Marcelo de Mar del Plata. Aprendí con vos a decir Señor Espíritu Santo, porque siempre decía Espíritu Santo, ven. Y me gusta mucho cuando decís a José bendito. Me encanta. La luz de mi bautismo es compartiendo la fe con todo el que pueda. Siempre una semillita, un gesto, una actitud, una sonrisa, una palabra, generando empatía. Mi medida es la misericordia, porque fui muy misericordiado por Dios y lo sigo siendo. Entonces trato de que esa sea mi medida. A veces no he tenido buenas experiencias, pero casi siempre sí. Pienso en la luz, como vos decís, tan lindo compartir, recibir la luz de los otros. Y pienso en aquella gente que es no vidente, esa rica luz interior que tiene, que los guía y comparten. Te mando un abrazo fraterno. Gracias por toda la semana de catequesis. Bueno, gracias a todos los que han compartido sus mensajes, su testimonio. Recordad que siempre compartir lo que la consigna nos propone es una manera también de vivir la catequesis, ¿no? La compartimos para sentirnos apoyándonos unos con otros. ¿Dónde está la luz de tu bautismo? Esta palabra del Señor en el Evangelio de hoy, San Marcos, estamos leyendo el capítulo 4, a primera vista parecen contradictorias, ¿no? Porque hacer algo ocultamente o actuar con total discreción o en el anonimato casi absoluto y al mismo tiempo con la esperanza o con la finalidad de que un día salga la luz, puede parecernos contradictorio, ¿no? Pero esa es la condición del testimonio auténtico. La imagen de la luz, utilizada por Jesús en muchas oportunidades, el Evangelio de hoy es una, no nos olvidemos que Jesús mismo se va a proclamar la luz del mundo, ¿no? Y él mismo se va a presentar, yo soy la luz, el que viene a mí no camina en tinieblas, es muy directo, muy concreto, ¿no? Esa es la condición, decía, de un testimonio auténtico. La imagen de la luz en sí manifiesta cómo se es luz. E inmediatamente aparece el obrar. Así como si uno obra mal, no solo vamos para atrás, sino que fomentamos la oscuridad, el obrar bien es una manifestación del ser luz del mundo. Y esa obra buena siempre resplandece. Nunca hay motivos
para no ser luz. Aún a veces cuando el entorno pueda parecernos hostil, negativo, o los horizontes puedan cerrarse, estar oscuros, tensos, nubarrones. Una oración del Papa Benedicto XVI cuando inauguraba la Conferencia Episcopal de Aparecida, decía esto, ¿no? Cuando densos nubarrones oscuros amenazan a la humanidad, la luz del Evangelio resplandece y en los bautizados tiene que manifestarse esa luminosidad, ¿no? Y allí está la fuerza del testimonio. Cuando uno hace mención a este Evangelio y hace mención a la luz, inmediatamente hacemos referencia al testimonio. Un testimonio bueno, por más pequeño que sea, por más pequeña que sea la obra, por más insignificante que nos parezca la palabra, el consejo, aún a veces tantas actitudes donde uno no dice nada, estás en silencio, pero estás presente en determinadas situaciones de personas o actitudes en la vida. Sin embargo, esa realidad es luz que ilumina un momento de oscuridad, porque es un testimonio. Y ese testimonio, que es hacer el bien, o cuando nos propongamos hacer un acto de servicio a los hermanos, sin buscar los focos de publicidad, sin pretender que el mundo hable de nosotros, esa luz manifiesta lo que el bautismo hizo de nosotros. Esas buenas acciones realizadas con un amor desinteresado, discreto muchas veces, siempre van a ser luz. Aunque la hagamos en el anonimato o en el sigilo o en la absoluta reserva, siempre van a iluminar, siempre van a salir a la luz. Por una sencilla razón, porque el bien tiene luz propia. El bien tiene luz propia. Y entonces, esas acciones que tienen luz propias siempre van a ser testimonio del Evangelio. Nos hacen testigos del Evangelio porque replica la misma vida que Cristo nos trajo. Esa es la única motivación que tiene que movernos. Independientemente que muchas veces el entorno sea hostil o que haya un bajón en quienes están a nuestro lado, o aunque parezca que todo nos patee en contra, que nada ayude, no importa. Porque Jesús se encarga de que esa luz brille en medio de las tinieblas. Y la luz tiene resplandor propio. Cuenta con una fuerza especial. No necesita publicidad. El bien nunca necesita publicidad. Y cuando se publicita, por ahí hace ruido y a lo mejor no queda tan bien. El bien en silencio es el que realmente hace bien. Y no solo hace bien, sino que es necesario para hacer que resplandezca esa luz en el corazón de tantas situaciones, ya sea en el mundo, en la sociedad, en las instituciones, en la familia, en la vida de amigos, de cercanos. Allí es donde nos sentimos convencidos, porque hay una prueba de amor auténtico. En la luz y en la obra buena hay una muestra de amor auténtico. Dios quiere que estas palabras del Señor nos animen a continuar con nuestro servicio sincero, discreto, pero siempre apostando a esto, ¿no? El bien siempre ilumina, siempre resplandece, siempre nos trae la luz. Y cuando uno piensa el bautismo, recordamos, no por el nuestro, porque éramos bebés, salvo que hayamos sido bautizados de adultos, pero que uno de los gestos bautismales es la entrega de la luz. Y se le entrega a los padrinos. El sacerdote entrega el cirio, encendido en el cirio pascual, se lo da a los padrinos y dice una oración, una frase, una motivación en la entrega muy linda. Dice, reciban la luz de Cristo.
A ustedes, padres y padrinos, se les confía la misión de acrecentar esta luz, para que estos niños, hijos de Dios, vean con claridad la luz del bien. Qué frase fuerte, ¿no? Si vos sos madrino, padrino, es una pregunta, también si sos papá o mamá, obviamente. Es una pregunta muy fuerte, porque lo primero que puede salir en un examen de conciencia es: vos mamá, papá, vos padrino, madrina, que tenés ahijados, que hiciste bautizar a tus hijos, sos luz en la vida de ellos. Y la ser luz en la vida de ellos es, con obras, transmitirle el Evangelio de Jesús. A veces cuando hay necesidades, no apagarla con nuestro gesto, con nuestro antitestimonio. Por ahí es fuerte esto, porque hemos sido llamados los padrinos a hacer luz en la vida de los ahijados. ¿Cuántas veces nos pasa que a lo mejor a los ahijados ni siquiera nos acordamos de rezar por ellos, ¿no? Y uno puede hacer luz rezando por ellos, obviamente. Por eso la luz siempre está presente, aunque no se publicite, aunque pareciera como que no se ve, sin embargo siempre está. ¿Dónde está la luz de tu bautismo? A lo mejor en este momento de tu vida, al empezar este año, uno puede proyectarse, ¿no? Decir, quizás Jesús me esté pidiendo que este año me ocupe o me dedique a esta obra, o hacer esto, o acompañar a esta persona, o acompañar esta realidad pastoral, familiar o laboral. A lo mejor desde el silencio, desde la oración, estando presente, y quizás puedas vivir tu bautismo siendo luz allí, en este ámbito determinado, ¿no? Puede ser una propuesta, un proyecto, para poder llevar adelante esto que Jesús nos ha dicho en el Evangelio. Una luz no ha sido encendida para ser escondida ni puesta debajo del muro. Ha sido puesta en alto para que ilumine a todos los que la vean. Y todos los que vean manifiesten en gloria a Dios por esa luz de ayuda. Buenos días, Padre Daniel. Buenos días y muchas bendiciones para todos los oyentes de esta hermosa catequesis. Yo considero que soy luz. Llevo la luz de mi bautismo en mi familia, en mi comunidad, ya que justamente anoche siempre me buscan para ir a hacer novenarios o hacer el rosario en algún velorio. Y anoche, ya tarde, como a las 10, me buscan una familia para poder ir, y para ir a hacer un rosario en el velorio de un hermano que ha partido a la casa del Señor. Y yo también muchas veces quiero ser luz y me siento débil, me siento insegura, con temor, y bueno, la verdad que es la realidad del cristiano, del bautizado. Muchas veces soy consciente de eso, pero últimamente me siento, como decía, sin fuerzas. Como decía otra oyente, la gente está como muy cerrada en sí misma de sus problemas, pero es verdad que es cuando más se necesita el mensaje de otra persona, de otro bautizado. Siempre tomé el tema de ser madrina con responsabilidad, y bueno, esta catequesis me ayuda a tener claro siempre eso, y bueno, reforzar y
y reafirmar lo que ello implica. Que tengan un buen día. Silvana de Salta. Buen día, Radio María. Soy Susana de Wilde. Bueno, la catequesis de hoy me emocionó mucho, especialmente cuando el padre decía de la contemplación del faro, de la luz. Tengo 56 años y tengo familia en el campo, o sea, me refiero casi 50 años atrás que no había luz y contemplaba todo eso de los faroles, el sol de noche, dónde lo ponían, en el patio. Me hizo rememorar mi infancia cuando iba a visitar a mis tíos en el campo, que no había luz eléctrica. Así que bueno, y eso llevando a lo espiritual, ¿cómo es? Lo que puedo decir es que esos carismas que nos dio el Señor, esa semilla que sembró respecto a la parábola de ayer, hay que dar frutos, hay que ser luz en el mundo, con los dones que tenemos. Todos tenemos dones, ya sea ayudar al otro en lo que uno pueda, en un consejo, en los adultos mayores que le cuesta tanto la parte digital, hacerle algún trámite, algún llamado, algo, lo que ellos necesitan de la parte virtual, sacarle un turno o lo que sea. En la parte doméstica, ni hablar, el cocinar, el limpiar la casa, el hacer la acogida del hermano, en ayudar a los compañeros de trabajo si uno tiene experiencia en trámites, ayudarles a hacer trámites, experiencias que uno ya tuvo y las pudo hacer bien, resolver situaciones de trámites, etcétera. En todo lo que uno pueda, en el don que tenga, en el carisma que uno tenga, de lo que sea, uno puede ser luz y ayudar al prójimo, ¿no? Y bueno, gracias por estos lindos testimonios que nos hacen llegar, ¿no? De ser luz aún cuando a veces las oscuridades puedan tentarnos a no lucir, pero la fuerza del Espíritu Santo siempre nos lleva a lucir, ¿no? Nos preparamos para los mensajes de texto, pero antes quería compartirles un texto de esta semana. Hago mención a la hermosa exhortación apostólica del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, ¿no? Que precisamente habla de esta cuestión del ser luz en el primer número, en el número 1. Así empieza, de hecho, la exhortación apostólica. Miren qué linda frase que nos motiva en la catequesis de hoy. Dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Decía Papa Francisco, esta es la primera exhortación apostólica que él nos regaló cuando iniciaba su pontificado, ¿no? Y en el número 2 sigue diciendo: el gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. La luz y la sombra, ¿no? La alegría es manifestación de la luz. La tristeza, el aislamiento, por allí, las actitudes individualistas son expresiones de oscuridad, ¿no? De hecho, cuando uno es alegre, y muchos santos lo han sido con toda su vida, expresando alegría aún en momentos de dificultad, vivieron el ser luz en momentos muy oscuros de la historia. Sin embargo, esa luz resplandeció y llega hasta nosotros el día de hoy. Por eso nuestra devoción a tantos santos, ¿no? Que con sus testimonios han sido luz en momentos muy difíciles y duros de la vida, ¿eh? Un desafío para tenerlo en cuenta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy.
que mi amor sea decirte sí.